Saludos a todos. Vamos a dar solución al ejercicio 13. Dice lo siguiente. En un bar local, un cliente desliza sobre la barra un tarro de cerveza vacío para que lo vuelvan a llenar. La altura de la barra es de 1,22 metros. El cantinero está momentáneamente distraído y no ve el tarro, que se desliza de la barra y golpea el suelo a 1,40 metros de la base de la barra. Nos pregunta A, ¿con qué velocidad el tarro dejó la barra? B, ¿cuál fue la dirección de la velocidad del tarro justo antes de golpear el suelo? Bien, vamos a dar solución entonces a este ejercicio. Hacemos el gráfico del enunciado. Nos dice pues que eh, hay una barra local, pues por lo tanto, graficamos esa barra que se encuentra en el bar local. Entonces tenemos ahí. Y dice que sobre esa barra se está deslizando un tarro de cerveza. Entonces tenemos ahí el tarro que se está deslizando en la parte superior y me dice que ese tarro está a una altura de 1,22 metros. Ya. Ahora, como el cantinero está distraído y no ve el tarro, pues el tarro prácticamente sale deslizándose de ahí y llega a golpear al suelo. Entonces, supongamos que golpeen en ese punto y me está diciendo que está a 1,40 metros de la base de la barra. Ya lo tenemos ahí. Bien, pues debido al fenómeno físico, tendría por lo tanto una trayectoria parabólica. Hay que tener en cuenta que en una trayectoria parabólica pues existe dos tipos de movimiento. Uno en el eje X y el otro en el eje Y. Entonces vamos a graficar, por lo tanto, nuestros sistemas de referencia. Pues tendríamos ahí el eje X, ¿no? Acá sería eje X positivo, y para la parte vertical graficamos nuestro sistema que sería eje Y, ¿no? Igual, Y positiva. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí tendríamos el 0,0 en ese punto. Recordar que el sistema de referencia se puede graficar en cualquier parte del sistema, pero la idea pues es ubicarlo en un punto donde se tenga la mayor información. Así que si tú, por ejemplo, decides graficarlo, tu 0,0, donde empieza a deslizarse el tarro de cerveza, puedes hacerlo, sí, ahí puedes ubicar tu punto 0,0. Puedo ubicar acá el punto 0,0 cuando el tarro de cerveza pues cayó, también puedes ubicar ahí tu sistema de coordenadas como 0,0. Así que eso es relativo. Lo importante es que una vez que tú ubicas tu sistema de referencias, a partir de ese punto se hace las mediciones. Dicho esto, vamos a desarrollar el ítem A. En el ítem A me está pidiendo que calcule la velocidad del tarro que dejó la barra. En el enunciado me está diciendo que el tarro de cerveza se desliza sobre la barra. Por lo tanto, quiere decir que solamente hay movimiento horizontal. O sea, quiere decir que el tarro de cerveza va a tener una velocidad inicial en el eje X nada más. En el eje Y, pues, valdría cero. ¿Por qué? Porque su movimiento en ese instante es horizontal. Debido a que es horizontal su movimiento, hemos visto ya que en un sistema, en un fenómeno de movimiento parabólico, pues en el eje X
existe un tipo de movimiento y en el eje Y otro tipo de movimiento. Así que como el movimiento es horizontal, existiría por lo tanto movimiento rectilíneo uniforme. Entonces utilizamos las ecuaciones de ese tipo de movimiento y solamente es única, que es posición final es igual a posición inicial más la velocidad inicial en el eje X multiplicado por el tiempo. Entonces, a ver, mi incógnita, a mí me están pidiendo este B sub 0x. Por lo tanto, despejo. Despejando, pues tendría la velocidad inicial, la velocidad con que el tarro deja la barra, sería igual a posición final menos posición inicial dividido entre el tiempo. La posición inicial lo tenemos como información. Posición inicial también. Solamente me faltaría el tiempo. Así que, ¿cómo lo consigo yo en el tiempo? Si ya he analizado en el eje X, pues ahora tendría que analizar en el eje Y. En el eje Y, pues existen diferentes tipos de ecuaciones, pero recordar que mi interés es el tiempo. Así que va a depender de qué ecuación se utilice. Y cómo yo decido qué ecuación utilizar, va a depender de mis datos que tengo. Entonces, si yo veo en mis datos, en mi gráfico, que tengo, en el eje Y tengo la altura, o sea, la posición. ¿Qué más tengo? Tengo la velocidad inicial en el eje Y vale 0. Tengo como dato eh, la gravedad que vale 9,8. Así que tengo tres datos. Por lo tanto, eso me conlleva entonces a utilizar la siguiente fórmula. La posición final en el eje Y es igual a la posición inicial en el eje Y más velocidad inicial en el eje Y multiplicado por el tiempo más 1/2 de la gravedad multiplicado por el tiempo al cuadrado. Si reemplazamos datos, posición final en el eje Y. Entonces, ¿cuál es la posición final en el eje Y con respecto a mi punto de origen 0,0? Pues vemos que vale 0. La posición final en el eje Y es 0. Así que esto valdría 0. ¿Por qué 0? Porque mi punto final está aquí. Y mis coordenadas ahí son 1,40 en el eje X y en el eje Y 0. Entonces mi posición final en el eje Y es 0. Mi posición en el eje inicial, pues yo tendría acá 0. Voy a ir copiando. 0 es igual posición inicial en el eje Y. El tarro de cerveza está arriba, entonces con respecto al origen está en una posición en el eje Y de 1,22. Así que acá sería es igual a 1,22 más velocidad inicial en el eje Y. Hemos visto como me está diciendo que se desliza, pues hay movimiento solamente horizontal, por lo tanto la velocidad inicial en el eje Y no existe velocidad, o sea, eso es 0. Continúo más 1/2 por la gravedad. La gravedad vale 9,8, pero hay que recordar que la gravedad siempre está dirigido hacia el centro de la Tierra, o sea, está dirigido hacia abajo. Y si está dirigido hacia abajo, o sea, se está yendo hacia el eje Y negativo. Entonces es negativo, menos 9,8. Y eso multiplicado por el tiempo al cuadrado. Así que de acá, despejando, encontramos pues que T es igual a
más menos 0,5 segundos. Pero teniendo en cuenta pues que el tiempo nunca es negativo, así que nos quedaríamos con la información de que el tiempo vale 0,5 segundos. Bien, pero eso no es lo que yo tenía que calcular. O sea, no es mi respuesta final. A mí me piden la velocidad. Así que reemplazamos en la ecuación de arriba. Por lo tanto, tendríamos la velocidad inicial en el eje X es igual a posición final. La posición final vale 1,40, ¿sí? Medido en el eje X, menos posición inicial en el eje X. Pues inicialmente el tarro de cerveza en el eje X está en el punto cero. Por lo tanto, sería entonces 1,40 menos cero dividido entre el tiempo que lo acabamos de calcular. Así que la velocidad inicial en el eje X nos estaría saliendo entonces 2,81 metros sobre segundo. Pero vemos que la velocidad pues es hacia la derecha. Entonces sería positiva. Así que no hay que agregar ningún signo. Pueden representarlo así, como también pues se puede representar como B sub O X es igual a más 2,8 metros sobre segundos. Y ya hemos encontrado la velocidad inicial con que el carro se desliza sobre la barra. Ahora vamos a responder el ítem B. En el ítem B me está diciendo cuál fue la dirección de la velocidad del carro justo antes de golpear el suelo. Así que me está pidiendo en el punto final, cuando el tarro va a golpear el suelo. Recordar que el tarro de cerveza al caer en ese punto, entonces recordar que aquí va a tener una velocidad inicial en el eje X. ¿Sí? Para cuestiones didácticas voy a borrar la información de las coordenadas y tendría pues una velocidad vertical en el eje Y, ¿no? Entonces ahí me está pidiendo cuál es la dirección, dice, de la velocidad. Teniendo en cuenta que va a haber componente en el eje X y componente en el eje Y, eso quiere decir que va a tener una velocidad así, ¿no? Cae de esta forma. Entonces ahí me está pidiendo esta velocidad, esa velocidad. Pero no me pide la velocidad, sino la dirección de esta velocidad. Por lo tanto, me está pidiendo entonces, si me pide la dirección, quiere decir que me está pidiendo este ángulo. ¿Cuánto vale ese ángulo con respecto al eje horizontal? ¿Sí? ¿Qué ángulo tiene con respecto al horizontal? La dirección de esa velocidad. Así que necesitamos, por lo tanto, calcular velocidad en el eje X, luego velocidad en el eje Y, y por descomposición, pues utilizamos Pitágoras y calculamos la velocidad, o también por trigonometría, calculamos nuestro interés, que es la dirección. Así que para eso, primero hay que calcular las velocidades. Teniendo en cuenta que como en el eje X existe movimiento rectilíneo uniforme, quiere decir que la velocidad en el eje X en cualquier punto va a ser la misma. Eso es una condición de este tipo de movimiento, o sea que siempre se va a cumplir. Por lo tanto, entonces diríamos que la velocidad inicial en el eje X es lo mismo que la velocidad final en el eje X. Eso no va a cambiar. O sea que no es otra cosa que
2.8 metros por segundo. Solo hay que tener cuidado. Está dirigido hacia el eje X positivo, así que sigue teniendo el mismo signo. Bien, ya calculé ya la velocidad final en el eje X. Me falta solamente la velocidad en el eje Y. A ver, ¿con qué dato puedo calcular? A ver, de información tengo la velocidad inicial, en el punto inicial, tengo el valor de la gravedad, por ahí he calculado el tiempo, así que me sirve esta expresión, velocidad, uy, sería velocidad en el final, en el eje Y, es igual a la velocidad inicial en el eje Y más la gravedad multiplicado por el tiempo. Entonces tendríamos velocidad en el eje Y es igual a velocidad inicial en el eje Y, pero hemos visto que inicialmente no existe velocidad. Por lo tanto, eso vale cero. La gravedad, no olvidar que siempre es negativa y vale 9.8 multiplicado por el tiempo que nos había salido 0,5. Entonces, haciendo cálculo respectivo, encontramos que la velocidad final en el eje Y, eso es menos 5 saldría, ¿sí? O 4.89, 4.9, menos 4.9 metros por segundo. Entonces tengo las velocidades. Teniendo en cuenta las velocidades, puedo calcular ahora sí la dirección. ¿Con qué expresión? Pues con la siguiente. Que la tangente de la dirección de ese ángulo tita que está ubicado ahí en el gráfico, ese es igual a el módulo de la velocidad en el eje Y final entre el módulo de la velocidad en el eje X final. Así que tenemos, por lo tanto, si reemplazamos tangente de tita sería igual a velocidad en el eje Y. Es valor absoluto. ¿Por qué? Porque estamos midiendo con respecto al eje Y, perdón, con respecto al eje X, y va a ser medido desde el eje horizontal dirigido hacia abajo. Así que el eje Y, la velocidad en el eje Y vale 4.9 dividido entre la velocidad en el eje X, pues que hemos calculado que es 2.8. Así que haciendo el cálculo respectivo, de acá esto vale 1.74. Pero la tangente de tita es 1.74. De acá despejando, tita valdría entonces la tangente a la menos 1 de 1.74. Pues esto es igual a 60 grados debajo del horizontal, ¿sí? Eso es lo que vemos también ahí en el gráfico. Bien, entonces diríamos que el tarro golpea el suelo con una dirección de 60 grados medido con respecto al eje X horizontal hacia abajo. Espero que les haya gustado el ejercicio, la solución. No se olviden de compartir, de suscribirse. Muchas gracias.